que no era solo una cara bonita o un cuerpo esculpido. Jorge Rivero tenía presencia, tenía seguridad y sobre todo tenía una intuición actoral que sorprendió a más de uno. Su debut oficial llegó en 1965 con la película El asaltacaminos, una cinta de acción donde su figura atlética fue clave para el personaje. A partir de ahí, su ascenso fue vertiginoso. Lo que realmente consolidó a Jorge como estrella fue su participación en la película El Santo vs. la invasión de los marcianos, 1967, donde compartió escena con el legendario luchador El Santo. Aunque muchos actores no veían con seriedad el cine de luchadores, Rivero supo aprovechar la popularidad de estas cintas para catapultarse. Lo que vino después fue una avalancha de papeles protagónicos, sobre todo en películas de acción y aventuras, donde podía explotar al máximo su imagen de héroe rudo pero carismático. El salto a Hollywood y las sombras del éxito. A finales de los años 60, Jorge Rivero comenzó a llamar la atención fuera de México. Su belleza varonil, que combinaba lo exótico latino con un estilo clásico americano, lo volvió una figura deseada en Hollywood. Fue así como en los años 70 logró papeles en producciones internacionales, actuando junto a leyendas como John Wayne en The Undefeated, 1969, y Charlton Heston en Río Lobo, 1970. Sin embargo, el precio de la fama internacional no fue barato. Varios medios y colegas señalaron que Rivero enfrentó tensiones tras bastidores, especialmente con actores norteamericanos que lo veían como una amenaza o que cuestionaban su acento y orígenes. En entrevistas posteriores, Jorge confesó que la discriminación dentro de la industria era real y que muchas veces le ofrecían papeles estereotipados de Latin lover o villano exótico, pero Rivero nunca se dejó encasillar. Se negó a interpretar papeles que consideraba denigrantes para su cultura o que repetían clichés ofensivos. Esta postura, aunque valiente, también le cerró puertas. En algún momento se habló incluso de que fue vetado en ciertas productoras por negarse a obedecer exigencias absurdas de imagen, las películas de ficheras y la doble moral. Ya en los años 80, con su popularidad intacta pero el cine mexicano en crisis, Rivero incursionó en el género de las ficheras y el cine de contenido erótico popular. Películas como Bellas de Noche o La Pulquería lo mostraron como un galán maduro, rodeado de mujeres hermosas y en situaciones sugerentes. Esto generó una fuerte controversia. ¿Cómo podía un actor de cine internacional terminar en películas tan baratas? Pero Jorge respondió con franqueza. No todo lo que brilla es oro, pero todo lo que se hace con dignidad deja una marca. Y tenía razón. Aunque criticadas por algunos sectores, estas películas eran populares, accesibles y reflejaban un tipo de humor y erotismo que conectaba con el público de clase trabajadora. Rivero supo capitalizar esa etapa sin perder su dignidad. Nunca cruzó la línea del mal gusto deliberado, y a pesar de las escenas atrevidas, su imagen pública como actor serio y hombre disciplinado no se vio afectada. Es más, en medio de la decadencia del cine mexicano, su presencia garantizaba taquilla, la gran polémica, la salud, los rumores y el retiro silencioso. En años recientes, Jorge Rivero ha sido objeto de múltiples rumores. Se ha especulado sobre problemas de salud, distanciamientos con colegas históricos del medio, y más de una vez falsas noticias sobre su fallecimiento circularon en redes sociales. Una de las noticias más devastadoras llegó cuando se filtró que Rivero habría estado luchando en silencio contra un diagnóstico neurológico complejo. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, fuentes cercanas afirman que durante años habría estado enfrentando episodios de pérdida de memoria y dificultades motoras, producto de una enfermedad degenerativa. Sin embargo, lejos de hacer un drama público, Rivero eligió el silencio. Se retiró poco a poco de la vida mediática, y su última aparición pública fue en un homenaje donde lucía visiblemente más delgado y con un semblante reservado. Aún así, su actitud fue la de siempre, firme, serena y con una sonrisa de gratitud hacia el público que nunca lo olvidó. El legado de un hombre que se forjó solo hoy. Hablar de Jorge Rivero no es solo hablar de un actor, es hablar de un fenómeno, de un hombre que rompió estereotipos,
que luchó por su dignidad en cada etapa de su carrera y que nunca aceptó ser una simple cara bonita. En cada una de sus películas, ya fuera como vaquero, amante o héroe de acción, lo que siempre brilló fue su compromiso con el oficio. Su legado vive en las generaciones que lo vieron en la pantalla, que lo admiraron en el gimnasio, o que simplemente se dejaron seducir por su voz pausada y su mirada decidida, porque Jorge Rivero no solo interpretó héroes, se convirtió en uno. Y aunque los focos hoy no lo alumbren como antes, su historia sigue latiendo en cada escena que rescatamos del archivo, en cada suspiro de nostalgia y en cada espectador que se pregunta, ¿qué fue de Jorge Rivero? La respuesta es clara: Jorge Rivero sigue siendo parte del ADN del cine mexicano, y su leyenda nunca se apaga. El nacimiento de un ícono de acción, fuerza, carisma y disciplina. Desde su primera aparición en pantalla en El Mexicano, 1965, Jorge Rivero dejó claro que no era una figura decorativa más. Sí, tenía el físico de un atleta olímpico y la postura de un galán de novela. Pero detrás de esa imagen imponente se escondía una ética de trabajo férrea, una disciplina casi militar y una voluntad inquebrantable de hacerse respetar como actor. Aquel debut modesto le bastó para ser notado por directores con olfato, quienes vislumbraron algo más allá del cuerpo. Presencia, intuición y hambres de construir una carrera duradera. Y así fue. Lo que comenzó como una sugerencia casual de un productor intrigado por su porte viril, se transformó en pocos años en una de las trayectorias más notorias del cine mexicano de acción y aventura. Jorge Rivero se convirtió en la figura perfecta para un tipo de cine que necesitaba héroes físicos, carismáticos y capaces de enfrentarse a todo tipo de desafíos, sin perder la elegancia ni la autenticidad. Películas como El Tesoro de Moctezuma, 1967, lo posicionaron rápidamente como un rostro familiar para el gran público. El éxito de esa cinta, que combinaba acción, historia y aventura, fue clave para consolidar su imagen como el nuevo héroe mexicano del celuloide. Su figura, tan reconocible como aspiracional, lo conectó con distintas audiencias, desde los niños que lo veían como un superhombre moderno, hasta las mujeres que encontraban en él al arquetipo del galán clásico latinoamericano. El verdadero punto de inflexión llegó en 1968 con Las Vampiras, dirigida por Federico Curiel. En ella, Rivero encarnó a un protagonista entre lo seductor y lo letal, en una historia que mezclaba horror gótico, sensualidad y acción. Fue una apuesta arriesgada, pero reveladora. Demostró que podía sostener una narrativa más ambiciosa y oscura, sin perder un ápice de su magnetismo. Su interpretación, intensa y visualmente poderosa, lo consagró como símbolo sexual del cine de género en América Latina, un título que llevaría durante buena parte de su carrera. No obstante, su ascenso no se debió solo a su atractivo físico. Rivero supo dotar a sus personajes de matices emocionales que, en otros intérpretes, habrían sido sacrificados por el espectáculo. En cada papel, por más ligero o comercial que fuera, se notaba una búsqueda honesta por aportar algo más que músculo. Presencia escénica, humanidad, vulnerabilidad. Esa combinación, fortaleza exterior y sensibilidad contenida, se convirtió en su sello. Otro pilar de su éxito fue su participación en el icónico universo del cine de luchadores. Aunque él no usaba máscara, encajó perfectamente en esas tramas de héroes valientes, científicos locos y criaturas sobrenaturales. Fue aliado de leyendas del ring, interpretó protectores del bien, y su sola presencia bastaba para elevar el nivel físico y cinematográfico de la producción. Este género, popularísimo entre las familias mexicanas de los años 60 y 70, amplió su alcance a públicos que lo veneraban como parte de un panteón nacional de héroes fantásticos. Paralelamente, incursionó en el western, tanto mexicano como en sus variantes europeas, influenciadas por el spaghetti western italiano, con naturalidad impresionante. Su rostro curtido, su destreza con los caballos y su dominio corporal lo convirtieron en una elección perfecta para roles de pistolero, sheriff o forajido. Estas producciones no solo le brindaron fama continental, sino que empezaron a abrirle las puertas del mercado internacional. El cine estadounidense comenzaba a notar a Jorge Rivero.
Lo que lo distinguía de sus contemporáneos era su versatilidad y su preparación constante. A pesar de ser encasillado en roles de acción, Rivero se negaba a repetir fórmulas vacías. Cada guión lo estudiaba con rigor, cada escena la preparaba como si fuera una prueba. Nunca fue el actor que improvisaba con desdén. Se entrenaba físicamente para las secuencias más complejas. Cuidaba su imagen sin caer en la vanidad y exigía que sus personajes, por más comerciales que fueran, tuvieran una motivación real. Su reputación en el medio era ejemplar. Se decía de él que era puntual, respetuoso, disciplinado y solidario con el equipo técnico. No pedía privilegios, no protagonizaba caprichos. Estaba allí para trabajar, para dar lo mejor, y para demostrar que podía ser tan efectivo en una escena de pelea como en un plano emocional. Esa ética de trabajo lo convirtió en un colaborador recurrente de varios directores, que sabían que con Rivero ganaban no solo a un actor vendible, sino a un profesional que elevaba el nivel de cualquier producción. Así fue construyendo una carrera sólida, sin escándalos, sin atajos, con un respeto ganado en cada rodaje. Y mientras su físico seguía siendo portada de revistas, Jorge Rivero ya se había ganado algo más valioso: la admiración de quienes sabían que detrás de esos músculos había un actor serio, un hombre entregado a su oficio y una figura que comenzaba a trascender fronteras. Fueron fundamentales para que Jorge Rivero traspasara las fronteras del cine nacional y se convirtiera en una figura internacional, respetada no solo por su talento físico y actoral, sino también por su disciplina profesional. Jorge Rivero, el puente entre el cine popular y el culto. Con el paso de los años, muchas de las películas protagonizadas por Rivero en los géneros de luchadores y westerns comenzaron a ser redescubiertas por cinéfilos de todo el mundo. Lo que en su momento fue considerado cine popular o incluso menor, empezó a recibir una nueva valoración. Rivero no solo había sido una estrella de taquilla, sino también una figura clave en la preservación de géneros cinematográficos profundamente ligados a la cultura mexicana. Estas películas se convirtieron en objeto de culto. Críticos y estudiosos del cine comenzaron a revisar su impacto cultural y a reconocer el valor estético de muchas de ellas. En festivales internacionales de cine retro o especializado en cintas de género, Rivero comenzó a ser homenajeado como una leyenda viva del cine de acción latinoamericano, equiparable a figuras como Santo, Blue Demon o incluso actores del spaghetti western europeo, la resistencia silenciosa de un actor completo. Mientras otros actores de su generación se veían encasillados, Jorge Rivero hizo de la variedad su fortaleza. Comedias, thrillers, cine erótico, cine de autor. Rivero transitó por todos los estilos, sin miedo al juicio de la crítica o del público. Su presencia en películas como Bellas de Noche, Las Ficheras o El sexo me da risa también demostró su capacidad para reírse de sí mismo y adaptarse a los cambios del gusto popular sin perder su integridad. A pesar de las polémicas, especialmente en los años 80 y 90, cuando el cine mexicano atravesaba una de sus peores crisis creativas y económicas, Jorge nunca renegó de su pasado ni de los papeles que aceptó. Al contrario, en entrevistas siempre dejó claro que se sentía orgulloso de cada personaje que interpretó, porque cada uno representaba una oportunidad de trabajar, de conectar con el público y de seguir aprendiendo. Más allá del cine, la vida privada de un ídolo discreto. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Jorge Rivero siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No fue un actor de escándalos, de titulares sensacionalistas ni de romances explosivos. Mantuvo sus relaciones en privado y quienes lo conocieron de cerca coinciden en algo. Rivero siempre fue un hombre reservado, educado y extremadamente profesional. Ya retirado de los reflectores, vive en la tranquilidad de una vida alejada de los excesos. Aunque rara vez aparece en eventos públicos, los homenajes a su trayectoria no han dejado de llegar. En 2018, por ejemplo, fue reconocido por la Cineteca Nacional y varios festivales de cine como una de las figuras más representativas del cine popular mexicano del 2018 siglo XX.
Jorge Rivero. Un legado que trasciende el tiempo, la pantalla y las fronteras. Jorge Rivero no fue simplemente un actor carismático con presencia escénica impecable. Fue mucho más que eso. Un pionero, un modelo de profesionalismo y una figura que rompió estereotipos sin necesidad de declararlo a los cuatro vientos. Mientras muchos de sus contemporáneos buscaban la fama efímera o sucumbían a los caprichos de una industria cambiante, Rivero construyó su carrera sobre tres pilares inquebrantables: coherencia, dignidad y entrega. Desde sus primeras apariciones en el cine mexicano, quedó claro que Jorge Rivero no estaba destinado a ser uno más. Su físico lo hacía destacar, sí, pero fue su disciplina lo que marcó la diferencia. En un tiempo donde el galán solía ser una figura superficial, él optó por dotar de humanidad a cada uno de sus personajes. Aprendió a dominar géneros tan disímiles como el western, el cine de luchadores, el thriller y el drama histórico. Se formó no en academias de prestigio, sino frente a la cámara, en locaciones polvorientas, ensayando cada escena hasta encontrar el equilibrio perfecto entre acción y verdad. Cuando llegó a Hollywood, no lo hizo como un actor deslumbrado por los reflectores extranjeros. Lo hizo como un profesional preparado, consciente de su valor y de lo que podía aportar. A diferencia de otros artistas que suavizaban su identidad para adaptarse al mercado anglosajón, Rivero nunca disimuló su origen. Su acento, su estilo, su esencia mexicana eran parte del paquete. Y, para sorpresa de muchos, fue precisamente eso lo que lo diferenció. Participó junto a mitos como John Wayne y Charlton Heston, y nunca pareció desentonar. Por el contrario, su porte firme, su mirada segura y su talento natural lo colocaron a la altura de los grandes. No fue una estrella fugaz ni una curiosidad latina en Hollywood. Fue un actor de verdad, uno que hablaba poco, pero que imponía respeto, que no necesitaba gritar para llenar una escena, que prefería el trabajo silencioso a la autopromoción. Jorge Rivero también fue un pionero en otro sentido. Demostró que se podía tener una carrera internacional sin traicionar la propia historia. Mientras filmaba en Estados Unidos, nunca dejó de trabajar en México. Nunca negó las películas que lo habían formado. Al contrario, hablaba de ellas con orgullo, reconociendo que había sido en esos sets donde aprendió a moverse, a leer la escena, a comprender el lenguaje del cine, esa doble pertenencia. El actor global que seguía siendo profundamente mexicano fue uno de los mayores logros de su carrera, y es también lo que lo vuelve tan actual. En un mundo que cada vez valora más la autenticidad, Jorge Rivero fue un adelantado, un hombre que se proyectó al exterior sin desprenderse de sus raíces. También fue un referente de masculinidad positiva mucho antes de que el término se popularizara. En sus papeles rara vez era el macho dominante que imponía por la fuerza. Sí, era fuerte. Sí, sabía pelear, pero también sabía mirar, escuchar, comprender. Sus héroes eran hombres de honor, no de arrogancia, y eso quedaba claro tanto en pantalla como fuera de ella. El impacto de su imagen trascendió el cine. En los años 70 y 80, Jorge Rivero marcó tendencia. Su forma de vestir, su estética, su disciplina física inspiraron a miles. Fue uno de los primeros actores latinos en mostrar que el cuidado personal no era vanidad, sino respeto por uno mismo. Sin proponérselo, redefinió el ideal del galán para toda una generación. Y a pesar de todo ese éxito, nunca se desconectó de la gente. Siempre fue cercano, siempre agradecido. Participó en homenajes, apoyó a nuevos talentos, dio entrevistas sin aires de diva. Su humildad era real, no impostada. Su legado por eso mismo es doble. Está en sus películas, pero también en la memoria afectiva de quienes lo conocieron, lo admiraron o simplemente lo vieron en pantalla alguna vez. Hoy, Jorge Rivero sigue siendo un punto de referencia para actores que buscan abrirse camino sin perder su identidad, para espectadores que aún creen en los héroes clásicos, para quienes entienden que el verdadero éxito es aquel que no necesita explicarse, porque se sostiene solo. Mientras haya historias que contar con pasión, mientras el honor, la valentía y la dignidad
sigan siendo valores narrativos. El nombre de Jorge Rivero seguirá cabalgando por la memoria colectiva de América Latina. Porque los verdaderos ídolos no se apagan, se convierten en leyenda. Un legado que no se esfuma. Hoy, Jorge Rivero es mucho más que el galán de torso perfecto que conquistó los años 70. Es un símbolo de una época de oro, un testigo de los vaivenes de la industria y una prueba viviente de que el verdadero talento perdura más allá de las modas. Sus películas siguen transmitiéndose en televisión, sus escenas son compartidas con nostalgia en redes sociales, y su figura permanece en la memoria colectiva de varias generaciones. Muchos jóvenes descubren hoy sus filmes con asombro. ¿Quién era este actor con cara de dureza y mirada vulnerable? ¿Quién era ese héroe mexicano que podía estar en una cantina un día y luchando contra extraterrestres al siguiente? La respuesta es simple. Era Jorge Rivero, y sigue siendo una leyenda. Conclusión. En tiempos donde la fama se mide en seguidores y no en trayectoria, recordar a Jorge Rivero es volver a valorar la disciplina, la versatilidad y el amor por el arte de actuar. Su paso por el cine mexicano e internacional dejó una huella imborrable. Y aunque los reflectores ya no lo iluminen como antes, la luz de su legado sigue brillando, silenciosa, firme y eterna, en cada pantalla donde aparece su nombre. Porque Jorge Rivero no fue solo un actor de acción, fue un actor con acción, con pasión y con una carrera que merece ser contada, reconocida y celebrada. De ídolo nacional a figura internacional, la conquista de Hollywood. La carrera de Jorge Rivero dio un giro trascendental cuando, ya consolidado como estrella absoluta del cine mexicano, cruzó fronteras y pisó el terreno más desafiante para cualquier actor latinoamericano: Hollywood. Su llegada no fue accidental ni oportunista. Fue la consecuencia lógica de una trayectoria impecable, construida sobre disciplina, versatilidad actoral y una presencia escénica que no pasaba desapercibida. A finales de los años 60 e inicios de los 70, la industria cinematográfica estadounidense comenzaba a abrir tímidamente sus puertas a talentos latinos, impulsada por una nueva sensibilidad hacia la diversidad cultural. El mercado pedía rostros frescos, historias distintas, protagonistas con matices, y Rivero emergía como el candidato ideal. Tenía la imagen exótica que Hollywood buscaba y el oficio de un profesional forjado en decenas de películas de acción, westerns y aventuras. Y fue precisamente esa combinación, presencia física, sensibilidad actoral y disciplina profesional, la que consolidó a Jorge Rivero como una figura única entre los intérpretes latinos que aspiraban a una carrera internacional en los años 70. No era solo el mexicano fuerte. Era el actor completo que sabía cuándo imponerse en escena y cuándo dejar que el guión respirara a través de silencios, miradas y matices. El equilibrio entre estrella y actor. Después de The Last Hard Man, Rivero comenzó a recibir propuestas más variadas en Hollywood. Aunque muchas provenían del cine de acción, donde su imagen atlética seguía siendo muy cotizada, él seleccionaba con cuidado los proyectos, buscando personajes con conflictos internos, no simples arquetipos. En una industria que todavía ofrecía a los actores latinos papeles limitados, bandidos, criminales, amantes exóticos, Jorge Rivero supo negociar con talento y carácter. No era complaciente con los estereotipos, los enfrentaba con elegancia y cuando no podía transformarlos desde dentro, los dotaba de dignidad. Uno de los factores que más llamó la atención de los productores anglosajones fue su profesionalismo extremo. A diferencia de otras estrellas emergentes de América Latina, Rivero hablaba inglés con soltura, entendía el ritmo de las producciones estadounidenses y respetaba al pie de la letra los códigos del set. Eso lo volvió confiable, querido por sus compañeros y recomendado por directores que valoraban tanto su físico como su humildad y ética de trabajo. Un latino que no se americanizó. Lo más notable es que, a pesar de abrirse camino en Hollywood, Jorge Rivero nunca renunció a sus raíces. En entrevistas de la época, cuando le preguntaban si pensaba instalarse definitivamente en California, él respondía con claridad: «México es mi casa. Hollywood es una gran oportunidad,
pero nunca me iré del todo. Esa postura le permitió seguir trabajando con constancia en el cine mexicano, incluso cuando ya podía haberse limitado a papeles internacionales. Su amor por su tierra, por el idioma español y por las tradiciones culturales mexicanas lo convirtió en una figura doblemente admirada, por su talento y por su lealtad. Durante las décadas de 1970 y 1980, Rivero alternó con habilidad entre el cine industrial de Hollywood y el cine popular de México, donde aún encabezaba carteleras con películas de acción, westerns criollos o dramas de corte romántico. Su figura era ya sinónimo de éxito. Había logrado lo que parecía imposible para muchos actores latinos de la época: ser respetado tanto en Los Ángeles como en la Ciudad de México. El respeto de los grandes actores como Charlton Heston y James Coburn, ambos conocidos por ser exigentes y directos, elogiaron públicamente a Jorge Rivero por su entrega y su carisma en pantalla. Wayne, incluso, lo definió como uno de los pocos que entienden realmente lo que es ser hombre en una película del oeste. Esa frase, que podría parecer un simple halago, encierra en realidad un reconocimiento profundo. Rivero no era un actor que imitaba el estilo estadounidense. Lo absorbía, lo procesaba y lo mezclaba con su propia tradición hispana para crear algo nuevo. Y eso lo convirtió, sin lugar a dudas, en un precursor del actor latinoamericano globalizado mucho antes de que esa categoría fuera tendencia. Su legado no se mide en Oscars ni titulares sensacionalistas, sino en haber allanado el camino para que otros pudieran llegar más lejos. Un legado que no se mide en aplausos, sino en respeto. Hoy, cuando Hollywood se jacta de su diversidad y celebra cada nuevo descubrimiento latino, es imposible no pensar en Jorge Rivero como uno de los primeros que demostró que ya estábamos ahí, que ya habíamos cruzado fronteras sin perder el alma, que ya habíamos mirado de frente al mito del cine estadounidense y le habíamos respondido con talento, presencia y dignidad. Él no gritó su éxito. Lo construyó en silencio. No buscó fama instantánea. Buscó permanencia, y por eso, Jorge Rivero no fue solo una estrella de su tiempo. Es, y será, un referente eterno del cine latino que se atrevió a conquistar el mundo sin dejar de ser quien era. Jorge Rivero, un legado que trasciende el tiempo, la pantalla y las fronteras. Jorge Rivero no fue simplemente un actor carismático con presencia escénica impecable. Fue mucho más que eso. Un pionero, un modelo de profesionalismo y una figura que rompió estereotipos sin necesidad de declararlo a los cuatro vientos. Mientras muchos de sus contemporáneos buscaban la fama efímera o sucumbían a los caprichos de una industria cambiante, Rivero construyó su carrera sobre tres pilares inquebrantables: coherencia, dignidad y entrega. Desde sus primeras apariciones en el cine mexicano, quedó claro que Jorge Rivero no estaba destinado a ser uno más. Su físico lo hacía destacar, sí, pero fue su disciplina lo que marcó la diferencia. En un tiempo donde el galán solía ser una figura superficial, él optó por dotar de humanidad a cada uno de sus personajes. Aprendió a dominar géneros tan disímiles como el western, el cine de luchadores, el thriller y el drama histórico. Se formó no en academias de prestigio, sino frente a la cámara, en locaciones polvorientas, ensayando cada escena hasta encontrar el equilibrio perfecto entre acción y verdad. Cuando llegó a Hollywood, no lo hizo como un actor deslumbrado por los reflectores extranjeros. Lo hizo como un profesional preparado, consciente de su valor y de lo que podía aportar. A diferencia de otros artistas que suavizaban su identidad para adaptarse al mercado anglosajón, Rivero nunca disimuló su origen. Su acento, su estilo, su esencia mexicana eran parte del paquete. Y para sorpresa de muchos, fue precisamente eso lo que lo diferenció. Participó junto a mitos como John Wayne y Charlton Heston y nunca pareció desentonar. Por el contrario, su porte firme, su mirada segura y su talento natural lo colocaron a la altura de los grandes. No fue una estrella fugaz ni una curiosidad latina en Hollywood. Fue un actor de verdad. Uno que hablaba poco, pero que imponía respeto. Que no necesitaba gritar para llenar una escena.
que prefería el trabajo silencioso a la autopromoción. Jorge Rivero también fue un pionero en otro sentido. Demostró que se podía tener una carrera internacional sin traicionar la propia historia. Mientras filmaba en Estados Unidos, nunca dejó de trabajar en México. Nunca negó las películas que lo habían formado. Al contrario, hablaba de ellas con orgullo, reconociendo que había sido en esos sets donde aprendió a moverse, a leer la escena, a comprender el lenguaje del cine. Esa doble pertenencia, el actor global que seguía siendo profundamente mexicano, fue uno de los mayores logros de su carrera, y es también lo que lo vuelve tan actual. En un mundo que cada vez valora más la autenticidad, Jorge Rivero fue un adelantado. Un hombre que se proyectó al exterior sin desprenderse de sus raíces. También fue un referente de masculinidad positiva mucho antes de que el término se popularizara. En sus papeles rara vez era el macho dominante que imponía por la fuerza. Sí, era fuerte. Sí, sabía pelear, pero también sabía mirar, escuchar, comprender. Sus héroes eran hombres de honor, no de arrogancia, y eso quedaba claro tanto en pantalla como fuera de ella. El impacto de su imagen trascendió el cine. En los años 70 y 80, Jorge Rivero marcó tendencia. Su forma de vestir, su estética, su disciplina física inspiraron a miles. Fue uno de los primeros actores latinos en mostrar que el cuidado personal no era vanidad, sino respeto por uno mismo. Sin proponérselo, redefinió el ideal del galán para toda una generación. Y a pesar de todo ese éxito, nunca se desconectó de la gente. Siempre fue cercano, siempre agradecido. Participó en homenajes, apoyó a nuevos talentos, dio entrevistas sin aires de diva. Su humildad era real, no impostada. Su legado por eso mismo es doble. Está en sus películas, pero también en la memoria afectiva de quienes lo conocieron, lo admiraron o simplemente lo vieron en pantalla alguna vez. Hoy, Jorge Rivero sigue siendo un punto de referencia para actores que buscan abrirse camino sin perder su identidad, para espectadores que aún creen en los héroes clásicos, para quienes entienden que el verdadero éxito es aquel que no necesita explicarse porque se sostiene solo. Mientras haya historias que contar con pasión, mientras el honor, la valentía y la dignidad sigan siendo valores narrativos, el nombre de Jorge Rivero seguirá cabalgando por la memoria colectiva de América Latina, porque los verdaderos ídolos no se apagan, se convierten en leyenda. Y esa evocación no es simplemente nostálgica, sino profundamente significativa. Jorge Rivero no solo representa un capítulo glorioso del cine mexicano, sino también un tipo de masculinidad cinematográfica que logró evolucionar sin perder humanidad. El héroe viril pero sensible. El galán que no necesitaba gritar para imponer respeto. El protagonista que, más allá de los músculos y la mirada intensa, ofrecía autenticidad y compromiso en cada actuación. Un puente cultural antes de que existiera el término, lo que hoy se llama crossover latino, la transición de artistas hispanos al mercado angloparlante. Ya lo había hecho Rivero en silencio y sin aspavientos. No buscaba titulares ni encajar en los moldes prefabricados de Hollywood. Simplemente trabajaba duro, hablaba con su trabajo y ganaba respeto entre sus pares, a menudo en ambientes donde el prejuicio hacia los actores latinos era palpable. Fue uno de los primeros en mostrar que un actor mexicano no tenía por qué cambiar su esencia para triunfar fuera de su país. No blanqueó su imagen, no ocultó su acento, no se disfrazó de otra cosa. Cuando se subía a un caballo, cuando empuñaba un arma en pantalla, o cuando decía una línea de diálogo intensa en medio de una escena de acción, lo hacía como mexicano, con orgullo y verdad. Esa coherencia le dio un lugar permanente en la historia del cine latinoamericano. Un hombre de principios en un medio volátil. En una industria que suele devorar a sus ídolos, Rivero fue un superviviente con estilo. No se vio envuelto en escándalos, no fue absorbido por el ego ni perdió el rumbo en la vorágine de la fama.
Su vida personal fue discreta y alejada del sensacionalismo, lo cual también lo volvió más respetado. En tiempos donde la celebridad se confunde con el espectáculo vacío, su figura se eleva como ejemplo de cómo es posible tener una carrera longeva sin vender el alma al show mediático. Jorge Rivero envejeció con elegancia, sin operaciones absurdas ni personajes forzados. No necesitó seguir interpretando galanes más allá de la edad natural de esos papeles. Supo retirarse con dignidad, cediendo espacio a nuevas generaciones, pero sin dejar de ser un referente. Un legado que sigue inspirando hoy. Su influencia es más visible de lo que muchos creen. Actores mexicanos que buscan hacer carrera en el extranjero aún mencionan a Rivero como pionero, incluso si su estilo actoral pertenece a una época distinta. Su figura también es recurrente en festivales de cine que celebran el legado del cine de oro, del western mexicano o del cine de acción de los años 70 y 80. Además, su filmografía se estudia en escuelas de cine como ejemplo de cómo construir personajes sólidos sin necesidad de diálogos grandilocuentes ni efectos especiales espectaculares. Incluso en redes sociales hay una revalorización de su figura entre cinéfilos jóvenes que lo descubren en reposiciones televisivas o plataformas digitales y se sorprenden de su carisma natural y su presencia arrolladora en pantalla. Videos de entrevistas antiguas o escenas de películas como El hombre de Hong Kong, El pistolero desconocido o Day of the Assassin siguen recibiendo comentarios de admiración. El rostro de una época y de una ética. Hablar de Jorge Rivero es también hablar de una ética profesional que hoy escasea. La del actor que llega temprano al set, sabe sus líneas, respeta a sus compañeros y se entrega por completo al personaje. Esa ética, aprendida en sus años de formación como ingeniero y atleta, nunca la abandonó. Y por eso no solo dejó huella como estrella, sino también como compañero y colega. Es probable que Rivero no buscara nunca ser un símbolo, pero la consecuencia con que vivió y trabajó lo convirtió en uno, no por una campaña de imagen ni por escándalos calculados, sino porque representó algo que todos buscamos en nuestros ídolos: autenticidad. Una despedida que nunca será final. Aunque hoy esté retirado de los focos, la figura de Jorge Rivero sigue cabalgando por la memoria del cine mexicano. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Su imagen, su voz, sus gestos ya forman parte del ADN cultural de un país que supo admirarlo en vida y que lo seguirá celebrando en la memoria colectiva. Porque hay actores que pasan y hay actores que permanecen. Jorge Rivero permanece. Como mito, como símbolo, como hombre. Y en un mundo que cambia tan rápido, ese tipo de permanencia es, quizás, el mayor acto de rebeldía. Jorge Rivero, el mito que cabalga en la memoria colectiva. Más allá de los sets de rodaje, más allá del doblaje de idiomas y de las luces de Hollywood, Jorge Rivero se convirtió en algo mucho más grande que un actor, en un símbolo. En una era en la que los estereotipos latinos eran casi inamovibles, él los desafió desde el silencio, con la sola contundencia de su presencia, con su forma de mirar a cámara, de montar un caballo, de permanecer sereno en medio de la acción. Su impacto en el cine fue innegable, pero su influencia cultural fue aún más profunda. Durante décadas, Rivero representó un tipo de masculinidad que no necesitaba imponerse por violencia ni por arrogancia. Fue el hombre que resolvía conflictos con firmeza, pero también con justicia. En sus papeles no era el antihéroe atormentado ni el villano con encanto. Era el caballero, el hombre íntegro, el héroe silencioso que defendía valores como la lealtad, la palabra dada y el respeto por los demás. Ese equilibrio entre fuerza y empatía, entre la rudeza del vaquero y la nobleza del alma, marcó a generaciones enteras de espectadores. En una época donde el cine popular era la ventana por la que muchos mexicanos se veían reflejados. Jorge Rivero no solo actuaba, enseñaba con su ejemplo. Fue para millones de hombres un espejo de lo que aspiraban a ser. Y para millones de mujeres, un modelo de respeto y autenticidad. A pesar de sus logros internacionales, Rivero nunca perdió el vínculo con su país. Siempre habló con orgullo de México,
siempre volvió. Siempre reconoció que sus cimientos estaban en aquellas primeras películas de luchadores, en los westerns grabados bajo el sol, en los estudios donde aprendió a ser actor sin manuales, solo con intuición y entrega. Y aunque la industria haya cambiado y los nuevos referentes tengan otra estética, el legado de Rivero sigue vivo. Su filmografía, más de 100 títulos en español, inglés e italiano, es un archivo invaluable del cine popular latinoamericano. Su trayectoria internacional abrió puertas a muchos actores que vinieron después, y su forma de habitar el estrellato con elegancia, mesura y sin escándalos sigue siendo una lección de profesionalismo. En tiempos donde lo fugaz reina, él encarna la permanencia. En una industria que valora el espectáculo, él apostó por la constancia. En un medio que muchas veces se alimenta de la polémica, él eligió el silencio de quien sabe que el talento habla por sí solo. Por todo eso, y por tanto más, Jorge Rivero es ya parte del imaginario eterno del cine. No solo porque compartió créditos con leyendas como John Wayne o Charlton Heston, sino porque fue una leyenda en sí mismo. Un hombre que desafió los límites impuestos a los actores latinos. Un artista que se formó a pulso. Un rostro que, al aparecer en pantalla, no solo protagonizaba una película, habitaba un mito. Hoy, Jorge Rivero sigue siendo para muchos el eterno caballero de la pantalla. Aquel que cabalgó entre géneros, fronteras y épocas, dejando una huella imposible de borrar. Y mientras existan historias donde el honor importe, mientras alguien recuerde aquellas cintas donde el héroe no necesitaba máscara, capa ni efectos especiales, el nombre de Jorge Rivero seguirá vivo. Porque los verdaderos ídolos no desaparecen con los créditos finales. Se quedan, se transforman en leyenda. Y Jorge Rivero, el actor, el hombre, el ícono, ya lo es. Un legado más allá del celuloide. Con el paso del tiempo, Jorge Rivero dejó de ser solo un actor para convertirse en un referente cultural. Su influencia se filtró en múltiples capas de la sociedad. Desde la moda masculina hasta el modelo aspiracional de éxito personal basado en el esfuerzo, el autocuidado y la coherencia de vida. Mientras otros contemporáneos sucumbían a los excesos de la fama, Rivero cultivó una imagen sobria, íntegra, casi estoica, siempre respetuoso, siempre elegante, siempre fiel a su esencia. El cine cambió, los géneros evolucionaron y las modas se transformaron. Pero Jorge Rivero se mantuvo como un emblema de una época dorada, no solo del cine mexicano, sino de una forma de ser y representar que hoy parece casi extinta. La del hombre que no necesita levantar la voz para imponerse, que no busca brillar a costa de otros, que elige la constancia por encima del ruido. Incluso en sus años de menor exposición mediática, su figura seguía presente. Las generaciones más jóvenes, al redescubrir su filmografía, comprendieron que su legado no reside únicamente en los títulos que protagonizó, sino en el tipo de figura pública que eligió ser. Una estrella sin escándalos, un profesional sin pretensiones, un actor que supo cuándo dar un paso atrás sin dramatismo y cómo envejecer con dignidad. Participó en homenajes, fue invitado especial en festivales de cine y recibió reconocimientos que no solo celebraban su trayectoria artística, sino su ejemplo humano. En cada aparición pública, seguía irradiando ese magnetismo silencioso que siempre lo definió, la mirada firme, la sonrisa amable, el porte imbatible. Más allá de sus películas, Jorge Rivero construyó un puente entre el México popular y el México aspiracional. Representó a ese hombre que, viniendo desde abajo, podía codearse con leyendas como John Wayne y Charlton Heston sin perder su acento, su humildad ni su identidad. Y ese acto de equilibrio en sí mismo fue una conquista cultural. Hoy, cuando se recuerda su figura, no se hace con nostalgia vacía, sino con admiración genuina, porque su legado sigue vivo en la industria, en quienes lo vieron como modelo a seguir, en quienes lo aplaudieron en salas de cine abarrotadas, y en quienes, todavía ahora, descubren sus películas y entienden por qué marcó una era. Rivero demostró que no hay necesidad de gritar para ser escuchado, ni de buscar protagonismo para dejar huella, que un hombre puede ser fuerte y sensible, galán y respetuoso, estrella y compañero.
que el verdadero éxito no es el que más ruido hace, sino el que permanece cuando el ruido se apaga. Así, Jorge Rivero no solo conquistó Hollywood y redefinió el cine de acción en México, también enseñó con el ejemplo que la grandeza no está en los reflectores, sino en la forma de caminar cuando las cámaras ya no están encendidas, porque hay actores que llenan pantallas y hay otros como él que llenan historia. Y esa época, la que Jorge Rivero ayudó a construir con cada personaje que encarnó, no se ha ido, permanece viva en la nostalgia de un México que creció viendo a sus héroes en pantalla grande, en tardes familiares frente a películas en blanco y negro, en los relatos de padres y abuelos que recuerdan con admiración a aquel actor de porte imponente y alma sencilla. Una figura que trasciende el cine. Lo que distingue a Jorge Rivero de otros íconos de su generación no es solo su extensa filmografía o su éxito en Hollywood, es la coherencia entre el hombre y el personaje. En pantalla fue un héroe sin dobleces, en la vida real también. En una época donde muchos de sus contemporáneos cayeron en excesos, escándalos o se diluyeron en el olvido, él optó por el camino menos ruidoso pero más sólido, el de la dignidad personal. A menudo cuando se menciona a Jorge Rivero, se hace con una sonrisa de respeto. Su imagen, el sombrero vaquero, la camisa abierta, la mirada firme, no solo representa un estilo cinematográfico, sino una forma de ser y de estar en el mundo, orgullosa, honesta, profundamente mexicana. Fue un ídolo que nunca se creyó por encima de nadie, y ese rasgo, tan raro como valioso, lo convirtió en leyenda. Mentor y ejemplo para nuevas generaciones. En sus últimos años activos en la industria, Rivero no se alejó del medio, pero sí eligió aparecer solo cuando realmente valía la pena. Su presencia en festivales de cine, ciclos de homenaje o conferencias magistrales fue siempre motivo de celebración. No hablaba desde la superioridad, sino desde la experiencia. Escuchaba más de lo que hablaba. Aplaudía los nuevos talentos con generosidad. Muchos jóvenes actores y actrices lo recuerdan como un mentor informal. Aquel que no necesitaba enseñar desde la cátedra, sino con el ejemplo, puntualidad en el set, respeto al equipo técnico, humildad ante el éxito. Su legado también está en ellos, en los que aprendieron que se puede brillar sin pisar a nadie, que el carisma más duradero es el que nace del carácter, el héroe que sigue presente. Hoy, aunque Jorge Rivero no actúe con la frecuencia de antes, su figura permanece activa en el corazón de la cultura popular. Sus películas siguen circulando en canales de televisión, plataformas de streaming y ciclos de cine clásico. En convenciones de cine, ferias de libro o encuentros culturales, su nombre es evocado con admiración. Las generaciones nuevas que quizás no lo vieron en vivo, lo redescubren y lo adoptan como parte de su herencia audiovisual. Porque Jorge Rivero no solo representó al héroe de acción, representó al hombre íntegro, al profesional dedicado, al mexicano que podía mirar de frente a cualquier estrella de Hollywood sin perder su esencia. Un legado que no envejece. En un mundo donde las carreras artísticas a menudo se queman rápido y se olvidan más rápido aún, el nombre de Jorge Rivero resiste. No porque haya sido el más mediático, ni el más premiado, sino porque fue de los más auténticos. Y eso, la autenticidad, nunca pasa de moda. Su rostro, su voz, sus gestos en pantalla, siguen siendo parte de la historia del cine latinoamericano. Pero más allá de las imágenes, su legado es el del hombre que siempre supo quién era, que eligió representar con orgullo a su país y que nunca se dejó deslumbrar por los focos lo suficiente como para olvidar de dónde venía. Por eso, mientras existan historias que hablen de honor, justicia y valor, mientras el cine mexicano siga buscando referentes verdaderos, mientras haya alguien que recuerde con cariño a ese actor que nunca falló, el espíritu de Jorge Rivero seguirá cabalgando, no solo como estrella del cine, sino como símbolo eterno de lo mejor del alma mexicana.